Dios le bendiga, mis hermanos. Estamos ahora en nuestro segundo estudio sobre las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Como les había dicho, el tema de hoy es el tema de la salvación. Vamos a estudiar temas que tienen que ver con todo lo que es la salvación. ¿Qué enseña la Iglesia Católica Romana sobre la salvación? Quisiera invitarles para empezar este estudio a leer un pasaje en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 1. Vamos a leer los versos 16 y 17. Este es un pasaje central que tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar más adelante. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos ahora. Señor Dios, gracias porque tú has elegido salvarnos a través de la fe. Porque tú nos das la salvación por tu gracia, por lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y tú, para accesar a esa salvación, tú solamente nos pides que creamos en ti. Danos fe cada día en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a estudiar estos temas y que sean de edificación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, estamos en el tema de la salvación. Lo primero que tenemos que decir que el tema de la salvación es un tema fundamental. De hecho, es el tema fundamental de la Biblia, es el tema fundamental de la iglesia y es el tema fundamental de nuestra vida. ¿Por qué digo que es el tema fundamental de la Biblia? Bueno, como ustedes saben, si leemos la Biblia, el primer libro, Génesis, el capítulo 1 y capítulo 2 nos habla sobre qué tema, sobre la creación de los cielos y la tierra. Capítulo 3, ¿qué nos enseña? Sobre la caída, sobre cómo entró el pecado al mundo. Y después de ahí, desde Génesis capítulo 4 hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis, ¿qué vemos? Cómo Dios comienza desde ese momento a rehacer aquello que el pecado, por nuestro pecado, comenzamos a destruir. O sea, el tema de la Biblia desde ahí en adelante es el tema de la salvación, el tema de lo que Dios hace para traernos de nuevo hacia Él, para perdonar nuestros pecados, para darnos la vida eterna. El tema fundamental de la Biblia es, pudiéramos decir, la salvación, pero no solamente de la Biblia, sino de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ir por todo el mundo, ¿verdad? Predicando el evangelio del reino, las buenas noticias. O sea, la iglesia existe fundamentalmente para predicar, para enseñar, para vivir el evangelio, las buenas noticias de salvación. Pero no solamente de la Biblia, no solamente de la iglesia, sino de nuestra vida. La pregunta fundamental para nosotros, mis hermanos, que debe ser la pregunta fundamental para nosotros, es la siguiente: ¿cómo yo, siendo pecador, puedo ser hallado justo? ¿Cómo puedo yo encontrar el perdón de Dios, de un Dios que es justo, que es 3 veces santo? ¿Cómo yo, pecador, puedo ser encontrado justo por un Dios santo? Esa debe ser la pregunta fundamental para nosotros. O sea que el tema de la salvación es el tema fundamental también para nuestra vida. No es un tema, mis hermanos, es un tema secundario. Le puedo contar una anécdota. Hace algunos años yo iba para mi casa, recuerdo, no era casado, mi mamá vivía ahí en el Bronx, lo que conocen el área. Ella vivía ahí cerca, antes de cruzar, en Foran, antes de cruzar el puente de la 207. Y yo venía de mi trabajo y me había quedado en Foran
pero más para adelante, para Girón, desde el tren 4. Y venía yo caminando en dirección a mi casa. Y algo era una noche de verano, y algo que comencé a escuchar en el ambiente fue una música que me parecía como que era de alabanza. Como que era, y yo, mientras más voy caminando, ustedes saben, uno va conociendo los ritmos. Y yo digo, bueno, aquí hay una campaña en la calle. Y voy acercándome. Y mientras voy acercándome a University, recuerden que yo vengo desde Girón, los que conocen el área, voy acercándome a la calle de University que atraviesa Foran, que ustedes saben lo que está ahí, que es la catedral, la iglesia de San Pedro en el Bronx. Y para sorpresa mía, cuando llego a University, me doy cuenta que la campaña que yo decía era un concierto a las puertas de la iglesia, del templo católico, al aire libre, con muchísimas personas, con batería, con guitarra. Solamente el ritmo parecía una campaña y música evangélica, pero no lo era. ¿Por qué llamo la atención a esta anécdota? Porque cualquier persona que pase por ahí y vea la iglesia y ve este tipo de concierto en la iglesia católica, diría, wow, pero esto es los católicos están cambiando, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a la liturgia católica, que, ¿verdad?, que es tan sobria, ¿verdad? Himnos tan lentos y pausados. Y ahora usted ve en una iglesia católica batería y tumbadora y una serie de cosas. Y usted dice, bueno, pero los católicos están iguales que los evangélicos. Porque para muchas personas la diferencia entre católicos y evangélicos son temas secundarios, como la alabanza, como si usan cuadros, si no usan cuadros. Pero no, mis hermanos. La diferencia siempre ha sido, no en temas de ese tipo, la diferencia fundamental ha sido sobre el tema de la salvación, sobre el tema del evangelio, sobre cómo una persona puede llegar a ser encontrado justo, puede encontrar la salvación que Dios da. Así que este es un tema central, mi hermano, es un tema fundamental en nuestra vida, en la iglesia, en la Biblia, y lo que es la diferencia entre católicos y protestantes. Lo primero que tenemos que podemos empezar sobre lo que es la enseñanza de la iglesia católica es que la iglesia católica tiene una visión del pecado similar a lo que cree la iglesia evangélica. Habrá alguna diferencia en algún punto de la teología, pero fundamentalmente la Iglesia Católica enseña, bueno, que nuestros pecados son violaciones a la ley de Dios y que por esos pecados merecemos la condenación y la condenación eterna. Así que en cuanto a la doctrina del pecado y la condenación, no hay diferencia. La diferencia está de nuevo en el Evangelio, en cómo podemos encontrar la salvación, en cómo podemos encontrar el perdón. Este es un tema común, esta es una doctrina común a todos los movimientos de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica hay muchos movimientos, ¿verdad? Órdenes, ¿verdad? Como los dominicos, los franciscanos, los movimientos, los carismáticos, el Opus Dei, que aparece mucho en Latinoamérica y en otros sitios, muchos movimientos, y muchas veces esos movimientos y órdenes parecen muy distintos uno del otro. Algunos hacen énfasis en las buenas obras, otros hacen énfasis en la buena enseñanza, otros, por ejemplo, como los movimientos carismáticos, hacen mucho énfasis en los dones del Espíritu Santo, y son tan diversos que podemos llegar a creer que son diferentes, pero no, todos esos movimientos, aunque tengan un énfasis diferente, tienen como fundamento una misma doctrina, que es la doctrina de la Iglesia Católica. Cuando empiezan esos movimientos y esos movimientos van creciendo, una de las cosas que la Iglesia Católica le requiere, generalmente lo que pasa es que el líder de ese movimiento, como Francisco de Asís, generalmente va al Vaticano, se entrevista con los teólogos del Papa, con lo cual lo examinan y al final de cuentas se presenta ante el Papa, ¿verdad? Se presenta ante el Santo Padre, como ellos dicen, ¿verdad? Le besa la mano al Papa y el Papa y ahí ante el Papa jura, ¿verdad?, que se va a mantener en
en principio de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y bajo la autoridad de la Iglesia. Entonces ahí el Papa le da permiso para que empiece o continúe con su nueva orden o con su nuevo movimiento. O sea que tal vez tenga un énfasis diferente, pero está basado en el mismo fundamento doctrinal, ya sea una orden como franciscano, un movimiento como el movimiento Renovación Carismática. Todos esos movimientos tienen esa misma base doctrinal, aunque la enfaticen o no. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre la salvación? Nuestra fuente en este tema va a ser principalmente los decretos del Concilio de Trento, en su decreto sobre la justificación y los sacramentos. Este tema incluye varios temas, como el perdón de los pecados, la justificación, las buenas obras. Todos estos temas están relacionados con lo que es la salvación. Vamos a ver lo que el decreto del Concilio de Trento sobre la justificación. Y mis hermanos, durante esta sesión de clases, ustedes se van a dar cuenta que estamos leyendo mucho. Porque una de las cosas que queremos es, que yo quisiera es que usted, lo que usted aprenda sobre lo que enseña la Iglesia Católica, lo aprenda lo que dice la Iglesia Católica. Yo no quisiera que usted termine esta sesión de clase y diga, bueno, el maestro me dijo que la Iglesia Católica enseña esto, sino que ustedes lo puedan ver. Le puedan leer documentos oficiales de la Iglesia Católica y que puedan entonces ver que eso es lo que realmente la Iglesia Católica enseña. Una de las cosas que hace muchas veces la Iglesia Católica es decir que lo que dicen los protestantes o las iglesias evangélicas de ellos son cosas falsas. Por ejemplo, una iglesia católica, una parroquia de la Iglesia Católica que una vez recuerdo tenía una campaña que decía, de católico ignorante a seguro protestante. En otras palabras, bueno, la gente que termina siendo protestante son gente que ignora lo que enseña la Iglesia Católica. Si usted supiera lo que realmente enseña la Iglesia Católica, usted nunca dudaría lo que enseña la Iglesia. Entonces yo quisiera que usted lea bien, por eso les digo que el documento, estas presentaciones están disponibles para usted si escribe a la iglesia, y ahí en el documento yo siempre le doy la cita de dónde estoy leyendo para que usted pueda entrar al internet, pueda buscarlo si quiere y pueda leerlo usted mismo. Es que vamos a estar leyendo mucho sobre lo que enseña la Iglesia Católica, documentos oficiales de la Iglesia Católica. ¿Qué dice el Concilio de Trento sobre la justificación? Dice en el capítulo 7, dice, ¿qué sea la justificación del pecador y cuáles son sus causas? Dice, a esta disposición o preparación se sigue la justificación en sí misma, que no solo es el perdón de los pecados, sino también la santificación y renovación del hombre interior. Dice más adelante, además de la remisión de los pecados, se difunden al mismo tiempo en el hombre por Jesucristo, con quien se une la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué nos está enseñando la Iglesia Católica sobre la justificación? Cuando hablamos de justificación, si usted ha tomado su curso de doctrina básica, de fundamento de nuestra fe, usted sabrá que la justificación implica cómo nosotros somos hallados justos delante de Dios. Incluye tanto el perdón de nuestros pecados, como también el yo ser hallado, el que a mí se me impute justicia. En otras palabras, para yo ser hallado justo delante de Dios, yo necesito que se me perdone mis pecados, pero que yo también sea hallado justo, que yo también tenga una justicia delante de Dios. Lo que enseña la Biblia, usted habrá estudiado en su curso Fundamento de Nuestra Fe, que se imparte aquí en la iglesia, es que se nos perdona nuestros pecados porque Cristo pagó el precio de su condenación. Y somos hallados justos delante de Dios porque la justicia de Cristo, de esa vida perfecta que Él vivió, Dios, esa justicia la pone a nuestra cuenta. Lo que los teólogos llaman es imputada a nosotros la justicia de Cristo. Pero ¿qué dice la Iglesia Católica? Bueno, la justificación no es solamente eso. La justificación incluye la santificación y la renovación del Espíritu. Usted sabrá que la santificación
es ese proceso después que yo soy justificado, o usted aprendió en su curso de Fundamento de Nuestra Fe, ese proceso después que yo soy justificado, en que cada día yo voy cambiando y yo voy siendo hecho cada vez más santo, más similar soy conformado a la imagen, a lo que es la imagen modelo para nosotros como cristianos, que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora la Iglesia Católica dice, no, justificación no es perdón de pecados y imputación de justicia y después santificación, sino que la justificación incluye la santificación e incluye también lo que es la regeneración. La regeneración es ese cambio, la nueva naturaleza, dice la Biblia, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, dice la Iglesia Católica que la justificación incluye perdón de pecados, también incluye regeneración y también incluye santificación. Y aquí vemos que esta es la primera gran diferencia que vemos. Para la Iglesia Católica, la justificación incluye la regeneración y santificación, a lo cual se sigue que la justificación, presten atención a esto, mis hermanos, la justificación es un proceso que dura toda la vida y más. O sea, la justificación no es un momento. Yo no soy justificado en un momento en mi vida donde mis pecados son presentes, pasado, presente y futuro son perdonados y en el cual la justicia de Cristo es imputada a mi cuenta. No es un momento, sino que es un proceso que dura toda la vida y aún más, como vamos a ver más adelante. Esto, mis hermanos, de que es un proceso y no un punto en la historia, un acto, un instantáneo de Dios, puede parecer una diferencia solamente técnica, pero es muy importante, como vamos a ver. Un católico general, ya sea que se considere católico desde su nacimiento o que haya venido de otra religión, no piensa en su justificación como un momento en su vida, sino que piensa en su justificación, sino como un proceso durante toda su vida. Vamos a ver cómo funciona esto. Y esto lo vemos claramente cuando vemos lo que es los sacramentos. ¿Cómo funcionan los sacramentos? ¿Cuáles son los sacramentos? Bueno, ustedes saben que la Iglesia Católica define 7 sacramentos. 7 sacramentos. En los sacramentos, los sacramentos son el medio por los cuales la gracia de Dios llega a la persona. A través de los sacramentos, la gracia de Dios se infunde en la persona. La gracia de Dios es vista en la teología católica como si fuera una sustancia que es vertida en la persona. Entonces, la Iglesia Católica define 7 sacramentos. ¿El primero cuál es? Bueno, el sacramento del bautismo, que generalmente es hecho cuando la persona es niño. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre el bautismo? Dice el Catecismo en su artículo de la Iglesia Católica, en su artículo 1213, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. O sea, en el sacramento del bautismo, cuando niños, o ya sea que una persona venga de otra religión, la persona recibe el perdón del pecado original, recibe la gracia de la justificación. Inmediatamente el agua del bautismo toca a esa persona, la persona es regenerada. Por eso, en la Iglesia Católica, ¿verdad?, si un niño muere antes de ser bautizado, la iglesia no tiene una doctrina oficial. Por eso muchos hablan, por ejemplo, de que si un niño muere antes del bautismo, se va a lo que le llaman el limbo. ¿Qué es el limbo? El limbo es, bueno, ni el cielo
ni el infierno, porque el niño nace con pecado original, y para ser salvo, para recibir la gracia de la justificación, necesita el sacramento del bautismo. E inmediatamente es perdonado y es regenerado. Después, ¿cuál es el próximo el sacramento que viene? Bueno, el sacramento de la confirmación. En el sacramento de la confirmación, cuando es joven, todavía un niño, el niño recibe, o el creyente recibe una fortaleza de la gracia inicial. En el sacramento de la confirmación recibe el Espíritu Santo. Dice el Catecismo en su artículo 1302, el efecto del sacramento de la confirmación es la efusión especial del Espíritu Santo. Entonces, bautismo es justificado, es perdonado del pecado original, es regenerado. Confirmación, recibe el Espíritu Santo. Ahora, mientras esa persona va creciendo, va participando del sacramento principal de la iglesia. ¿Cuál es el sacramento principal de la iglesia? El sacramento de la Eucaristía o de la Santa Cena, de la misa, ¿verdad? A través de ese sacramento, el creyente, ¿verdad?, por así decirlo, recibe su continua vida espiritual. Porque en el sacramento de la Eucaristía, el creyente se alimenta de Cristo, ¿verdad? En la Iglesia Católica enseña, ¿verdad?, que cuando el sacerdote dice las palabras, ¿verdad?, este es mi cuerpo, los elementos se convierten, el pan y el vino se convierten literalmente en la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el creyente, cuando participa de eso, se está alimentando literalmente de Cristo. No vamos a entrar en muchos detalles sobre este tema, solamente decir que es claro cuando leemos la Biblia, que cuando Jesucristo dice, este es mi cuerpo, ¿verdad? Y dice, parte el pan y dice, este es mi cuerpo que por vosotros, ¿verdad?, es partido, y esta es la sangre del nuevo pacto. Jesucristo evidentemente está diciendo, esto simboliza, esto representa mi cuerpo. Si yo saco mi cartera y le enseño una foto de mi hija y le digo, esta es mi hija, ¿qué ustedes dirían? ¿Ustedes dirían que es mentira o que es verdad? Bueno, dirían que es verdad, pero ¿es ese pedazo de papel mi hija? No, pero ese papel, esa imagen yo puedo decir, representa a mi hija, es una imagen de mi hija. Así mismo cuando Cristo dice, bueno, este pan es mi cuerpo que por vosotros he partido, que esta sangre representa la sangre del pacto que por vosotros es derramada. Evidentemente Jesús está hablando de una manera simbólica, pero la Iglesia Católica toma esto de una manera completamente literal, real, y el creyente se alimenta de Cristo. ¿Cuál es el próximo pecado? Bueno, el creyente, ¿verdad?, está participando de su Eucaristía. Pero ¿qué pasa cuando el creyente comete un pecado? Específicamente cuando comete lo que le llaman un pecado mortal. La Iglesia Católica define pecados veniales y pecados mortales. Los pecados mortales son los pecados graves, ¿verdad? O pecados capitales, perdón. ¿Por qué se llaman pecados capitales? Ustedes han oído hablar de la pena capital. ¿Cuál es la pena capital? La pena de muerte, ¿verdad? Entonces, el pecado capital son esos pecados, se le llama capital porque dicen que mata la gracia de Dios que la persona recibió en el bautismo. Mata la gracia de la justificación que la persona recibió en el bautismo. Por eso es un pecado capital. Entonces, si un creyente, ¿verdad?, habiendo cometido un pecado capital, muere, ¿a dónde va? Va al infierno. Entonces, ¿cómo recibe ese creyente el perdón? Bueno, a través del sacramento de la penitencia. Habiendo cometido un pecado capital, así puede ser restaurado a la gracia. Por ejemplo, ¿qué dice el Catecismo en su artículo 1422? Los que se acercan al sacramento de la penitencia
obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él. Y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia y a los que ofendieron en sus pecados. O sea, en el sacramento de la penitencia que se concentra, ¿verdad?, en el confesionario, ¿verdad?, cuando va y se confiesa ante el sacerdote. Este sacramento tiene que ser acompañado por lo que le llaman actos de contrición, que implica, ¿verdad?, un arrepentimiento interior, pero también implica lo que le llaman obras de sustitución, que pueden ir desde que el sacerdote le diga, bueno, rézate 50 Aves María, hasta algún sacrificio, caminar hincado de aquí a allá, o puede también implicar limosnas, las famosas indulgencias ante las cuales Martín Lutero protestó son como base del sacramento de la penitencia. Se recuerdan que Martín Lutero era un sacerdote católico y llegó alrededor de su pueblo, ¿verdad?, un vendedor de indulgencia. ¿Qué eran las indulgencias? Bueno, el Papa de ese tiempo, si no me equivoco, Leo X, quería terminar la construcción de la Capilla Sixtina allá en el Vaticano. Así que, bueno, se tomó un préstamo con unos banqueros holandeses. Los banqueros holandeses querían su dinero. Así que el Papa autorizó la venta de indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Bueno, cuando la persona, le decía ahorita que cuando una persona creyente, ¿verdad?, comete un pecado, si es un pecado capital, ¿verdad?, y muere con ese pecado capital, la persona va al infierno. Pero generalmente la Iglesia Católica dice que la mayor parte de los creyentes, a través de su confesión, del sacramento de la penitencia y de sus confesiones, ¿verdad?, no tienen pecado capital, pero tienen entonces lo que le llaman pecados veniales. ¿Qué pasa si yo muero teniendo un pecado venial? Bueno, yo no voy al infierno, yo voy, dice la Iglesia Católica, al purgatorio. Y la persona va a estar ahí en el purgatorio hasta que se purga, o sea, se limpia de esos pecados veniales, ya sea 1 año, ya sea 1000 años. Está en la alma de la persona. Han escuchado la frase, las ánimas en el purgatorio, las almas en el purgatorio. Están ahí purgando sus pecados hasta que llega un punto que van al cielo. Vamos a hablar un poco de eso en la próxima clase. Bueno, pero lo que dice es que en las indulgencias, con una indulgencia es un permiso del Papa para que esa alma pase al cielo directamente. Y usted puede comprar esas indulgencias no por usted, pero usted lo puede comprar por su papá o por su abuela, que está para liberarlo, para que ellos vayan directamente al cielo o para que su alma salgan del cielo. Y una persona, y lo que levantó el espíritu de Lutero fue cuando cerca de la ciudad donde él era sacerdote o profesor de la universidad, llega un señor hablando, diciendo, bueno, cuando ustedes compran esas indulgencias, decía la frase, inmediatamente la moneda suena en el cofre, un alma es liberada del purgatorio. Y esto fue lo que Martín Lutero empieza protestando contra ese abuso de la Iglesia Católica. A ese punto Martín Lutero todavía no protestaba en contra de las indulgencias. Si ustedes leen las famosas 95 tesis de Lutero, ustedes se van a dar cuenta que en una de esas tesis Martín Lutero defiende las indulgencias. Al principio él estaba protestando en contra del abuso de las indulgencias, pero después, con el tiempo, él se va dando cuenta de que todo el sistema de indulgencia, de penitencia, de purgatorio, todo eso está mal y todo eso no está basado en las Escrituras. Pero digo esto para enfatizar, para puntualizar cómo la Iglesia Católica habla del sacramento de penitencia, los actos de contrición, las misas por los muertos, ¿verdad? La Iglesia Católica enseña fundamentalmente que hay una unidad
entre la iglesia aquí en la tierra y la iglesia, las almas que están en el purgatorio. Entonces la iglesia aquí en la tierra puede orar y puede hacer penitencia y puede ofrecer misas por las almas que están en el purgatorio. Por ejemplo, dice el catecismo en su artículo 1370, a la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo, sino los que están ya en la gloria del cielo. El sacrificio eucarístico, o sea, la misa, es también ofrecida por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados. O sea, no han terminado su tiempo en el purgatorio, para que puedan entrar a la luz y la paz de Cristo. O sea, para que puedan pasar del purgatorio al cielo. Entonces, estos son los sacramentos. Está para repasar: el bautismo, ¿verdad? Recibe la gracia inicial, el perdón de pecados, la justificación. La confirmación, recibe el Espíritu Santo. La Eucaristía, donde el creyente se mantiene alimentándose de Cristo. Y está la penitencia, donde la persona puede, donde la persona recibe, habiendo pecado, recibe el perdón de sus pecados, especialmente sus pecados mortales. Además, la Iglesia Católica habla del matrimonio como un sacramento y también tiene lo que le llaman el sacramento de las ordenanzas, ¿verdad? Para que todos los sacramentos funcionen, tienen que ser ordenados por un sacerdote. Entonces, para que cuando una persona recibe el sacramento de la ordenación o de las santas órdenes, recibe poderes especiales. Por ejemplo, recibe el poder de cuando dice en medio de la misa, dice la palabra: este es mi cuerpo de Cristo. Esa hostia, ¿verdad? Ese pedazo de pan se convierte literalmente en la carne de Cristo, ¿verdad? Y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Eso es un poder especial que tienen solamente los sacerdotes cuando son ungidos, cuando reciben el sacramento de las ordenanzas. Y está también el último sacramento, que es el sacramento de la extrema unción, que a veces se habla del sacramento de la extrema unción como se usa en dos sentidos. A veces se usa como simplemente orar por los enfermos para que reciban la santidad, pero más tradicionalmente se habla del sacramento de la extrema unción como el sacramento final, cuando una persona va a morir, para preparar su alma, ya sea para orar para su perdón de sus pecados, para tratar de no ir al purgatorio, a la cual la mayor parte de los creyentes van, sí, o para que tengan menos tiempo en el purgatorio. Ese es el sacramento de la extrema unción. El punto es, hermano, desde el inicio de la vida, cuando niños, o de la conversión, hasta la completa purificación del alma después de la vida en el purgatorio, los creyentes contribuyen con su justificación o su salvación a través de las buenas obras y participar de los sacramentos. Repito, porque este es el punto fundamental que quería enfatizar cuando hablaba al principio de que en la Iglesia Católica la justificación es un proceso que dura toda la vida y más aún. Repito, desde el inicio de la vida, cuando niños o en la conversión, hasta la completa purificación del alma después de la vida en el purgatorio, ¿verdad? Los creyentes contribuyen con su justificación o salvación a través de ¿qué? De las buenas obras y participar de los sacramentos. Durante toda la vida, el creyente no dice: bueno, yo sí, cuando yo me convertí, yo fui justificado, perdonado de todos mis pecados, pasado, presente y futuro. No. El creyente toda su vida está contribuyendo con su justificación. En la Iglesia Católica, en la doctrina de la Iglesia Católica, no hay seguridad de la salvación. Usted está toda la vida en eso, tratando de alcanzar esa justificación y más allá aún. Pero en la Biblia, mis hermanos, vemos que la justificación es instantánea. La justificación es instantánea, no gradual. En un momento somos declarados justos delante de Dios. Por ejemplo, Lucas 18:14, cuando Jesús da la parábola de verdad del
del fariseo y del publicano, que el publicano se gloría delante de Dios el fariseo se gloría delante de Dios y el publicano dice, Señor, sé propicio a mí pecador. Y Jesucristo, ¿qué dice? Os digo que éste descendió a su casa justificado. Una acción completa. Fue en ese momento justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En otra ocasión, en Juan 5:24, Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué hace? Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, la Biblia nos enseña de un momento en nuestra vida en que venimos al Señor y que fuimos justificados, fuimos perdonados, recibimos la salvación en ese momento. Sí, hay santificación después, ¿verdad? A través de los años, pero en ese momento fuimos justificados, en ese momento después fuimos regenerados. Me recuerda el testimonio del apóstol Pablo. Si ustedes leen el libro de los Hechos, conocen la famosa historia de la conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? De cuando iba camino a Damasco y persiguiendo a los cristianos y el Señor Jesús se le aparece, él cae al suelo, pregunta, ¿quién eres tú? Le dice, yo soy Jesús. Jesús le dice, yo soy a quien tú persigues, ¿verdad? Y Pablo en ese momento, o más luego aún cuando recibió la visita del enviado del Señor, recibió al Señor. Pero si ustedes leen en el libro de los Hechos, ustedes se darán cuenta, algo curioso, es que esa historia se narra en más de una ocasión. En más de una ocasión en el libro de los Hechos nos cuenta en algún momento en el que Pablo estuvo, por ejemplo, en un juicio y alguien le preguntaba de su vida. Y en varias ocasiones el apóstol Pablo daba su testimonio. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? Volvía al principio y volvía y decía cómo él se encontró con el Señor Jesús. O sea, Pablo, habían pasado años, después de ahí él había predicado el evangelio, se había convertido en un siervo del Señor, había sufrido por el Señor, pero Pablo siempre volvía al principio, a ese momento cuando él se encontró con el Señor. Para él, su salvación, su justificación, no era todo lo que había pasado hasta ese momento de su vida, sino fue lo que pasó en ese instante, cuando él conoció al Señor, cuando él recibió el perdón de sus pecados. La justificación, mis hermanos, es un acto legal. En la justificación el pecador es declarado, no hecho, es declarado justo delante de Dios. O sea, en la justificación Dios nos declara justo, no que somos hechos justos. El ser justo lo vamos a ir adquiriendo con el tiempo en la santificación, lo cual nunca se va a perfeccionar en la tierra, va a ser perfeccionado cuando estemos en el cielo por el Señor. Pero la justificación es un acto legal. Es vital mantener una distinción clara entre justificación y regeneración, que es el cambio en nuestra vida, el nuevo nacimiento, y lo que es la santificación. En la justificación Dios nos declara, antes de aún serlo, porque al ser unidos a Cristo por la fe, nuestras culpas son cargadas, imputadas a Él, quien ha muerto para pagar por ellas. Y al mismo tiempo su justicia es imputada a nosotros. Pablo lo dice de manera clara en Filipenses 3:9, que él dice, después que menciona todo lo que eran sus méritos humanos, reniega de ellos, dice, lo tengo para mí como si fueran basura, y dice que su propósito es ser hallado en él, en Cristo. Filipenses 3:9, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
En 2 Corintios 5:21, Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Pablo claramente habla de que la justicia de él no es la justicia que él mismo se ha ganado por sus méritos, sino la justicia de Cristo que le fue imputada, que le fue declarada a su cuenta. Y que Cristo murió, ¿verdad? Como dice en 2 Corintios 5:21, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia. O sea, nuestro pecado fue puesto en Cristo y de la misma forma la justicia de Cristo fue puesta en nosotros. La Iglesia Católica dice que esto es simplemente, esto es una ficción legal, pero no, esto es algo que vemos claramente en estos pasajes de las Escrituras. ¿Cómo adquirimos la justificación? La Iglesia Católica dice, por ejemplo, en el Concilio de Trento, en su artículo sobre la justificación, el capítulo 8, nos dice que la justificación se adquiere por la fe, en cuanto este es principio de la salvación del hombre. Ok, nos dice que la justificación se adquiere por la fe, pero nos dice que esta fe es principio, el principio de la salvación del hombre. Más adelante en el Concilio de Trento, al final de ese capítulo que habla sobre la justificación, la Iglesia Católica claramente condena, aparte de haber dicho lo que cree, ahora condena lo que no cree. Y en esos se le llama cánones, en esos cánones donde se condena lo que la Iglesia no cree, la Iglesia claramente condena lo que no cree, como ya he dicho. Por ejemplo, en el canon número 9 dice, si alguno dijere que el pecador se justifica con solo la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación y que de ningún modo es necesario que se prepare o disponga en el movimiento de su voluntad, sea excomulgado, o sea, anatema, condenado al infierno. Si alguien dice que la justificación se adquiere solamente creyendo en Cristo, solamente por la fe, excomulgado, anatema. Si dice el canon número 11, si alguno dijere que los hombres se justifican o con solo la imputación de la justicia de Cristo o con solo el perdón de sus pecados, excluido la gracia y la caridad que se difunden en sus corazones y queda inherente en ellos por el Espíritu Santo, o también que la gracia que nos justifica no es otra cosa que el favor de Dios, sea excomulgado. Si usted cree que la gracia que justifica es el favor de Dios a su vida, el perdón de sus pecados solamente, usted está excomulgado. Si alguno dijere que la fe justificante no es otra cosa que la confianza en la divina misericordia que perdona los pecados por Jesucristo, sea excomulgado, sea anatema. O sea, la Iglesia Católica claramente condena como pecado, como herejía, el creer que la justificación es el perdón de los pecados, la imputación de la justicia de Cristo y que esta justificación se adquiere solamente a través de creer en Cristo. La Iglesia Católica al mismo tiempo condena la seguridad de la salvación. En la teología, en la doctrina católica no hay seguridad de salvación. La persona está toda la vida en ese proceso de justificación. No hay ningún momento en que la persona dice, soy justificado, estoy seguro de que voy a participar de la gloria del Señor. Por ejemplo, dice en el canon número 13, en el canon número 16, si alguno dijere con absoluta e infalible certidumbre que ciertamente ha de tener hasta el fin el gran don de la perseverancia, a no saber esto por especial revelación, sea excomulgado. O sea, cualquiera que diga, yo estoy seguro con Cristo, yo voy a estar en la gloria del Señor, a menos que usted no haya recibido
una revelación especial de Dios, sea comulgado. No puede haber aquí en la tierra seguridad de la salvación. Y yo pienso en el ladrón que fue, o el maleante, ¿verdad? Que fue crucificado al lado de nuestro Señor Jesucristo. A que nuestro Señor Jesucristo, después de este hombre haber creído en Él, creído en el Señor Jesucristo, en el momento de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que por así decirlo, el Señor Jesucristo era menos creíble. Porque ¿cómo creer en alguien que está crucificado? ¿Verdad? Y en este momento, este hombre cree en el Señor Jesucristo. Le dice, Señor, cuando venga en tu reino, acuérdate de mí. Creyó que él era el Hijo de Dios. Creyó que Él era justo. Creyó que Él tenía la salvación. Y no pudo hacer más nada porque moriría ahí mismo. Y el Señor Jesucristo le dio esta absoluta y bendita certidumbre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, recibió en ese instante, por la fe, seguridad de su salvación. La Iglesia Católica condena esto como una herejía. ¿Qué podemos decir? En la Biblia las buenas obras son resultado de la fe y la gracia, pero nunca van a la par con ellas. Recibimos la salvación por la gracia de Dios, solamente por esta. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando vemos lo que enseña la Escritura, vemos que sí, las buenas obras son el resultado o siguen a la fe, siguen a la persona a recibir la gracia, pero nunca van a la par. O sea, nunca se presenta en la Biblia a la gracia o la fe como si fuera un buey apareado con otro buey que es las buenas obras. Nunca se presenta a la gracia o la fe al lado de las buenas obras haciendo el mismo trabajo. No, las buenas obras siguen, pero nunca van a la par con ellas. Pablo lo dice claramente, por ejemplo, en Romanos 11:6. Dice, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Pablo nos dice claramente, o es por gracia o es por obra. No es 95% gracia y 5% obra. No. Nunca es gracia y obra al mismo tiempo. O es por gracia o es por obra. En el libro de Efesios nos habla, por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y luego en el versículo 10 nos habla de las buenas obras para las cuales fuimos creados. Pero en inicio la salvación es por la gracia de Dios a través de la fe. Solamente las buenas obras vienen después, vienen como resultado, pero nunca al mismo tiempo. Porque o es gracia o es buenas obras. O es buenas obras o es gracia. Quisiera terminar, mis hermanos, volviendo al testimonio de Martín Lutero. En otras ocasiones le he hablado de su testimonio, pero quiero hablar sobre lo que es su testimonio de su conversión. Martín Lutero, como les he dicho, era un sacerdote católico. Era una persona entregada a la doctrina de la Iglesia Católica. Si hubo alguien, él dice en su testimonio, si hubo alguien que en un momento que creyó con toda su firmeza lo que enseña la Iglesia Católica, él dice, fui yo. Martín Lutero, su padre era un hombre pudiente, lo había entregado para que le había pagado sus estudios en leyes para ser un abogado, para tener mucho dinero. En un momento dado tiene una experiencia donde un rayo cae cerca de él y él, con temor de la muerte, jura que iba a dedicar su vida al sacerdocio. Así que en contra de lo que su padre le dice, se dedica al sacerdocio con todo el fervor y entendiendo lo que enseña la Iglesia Católica, nunca tuvo seguridad de su salvación. Vivía todo el día, en varias ocasiones del día, confesándose. Porque como les he dicho antes, no hay seguridad de la salvación. Usted tiene que seguir
seguir participando de la penitencia, de la confesión, porque él estaba lleno del miedo de, wow, ¿y qué pasa si yo me muero teniendo un pecado mortal o teniendo muchos pecados veniales y durar 1000 años en el purgatorio? Esa es usted diría, bueno, esto es una actitud de psicópata. No, si usted toma, no estoy diciendo que todos los católicos piensan así, pero si usted toma en serio lo que enseña la Iglesia Católica, ese es el resultado natural. Así que vivía Martín Lutero en esa inseguridad de salvación, ese miedo por su alma. En un momento alguien le dijo, mira, tú necesitas tener tranquilidad. Vete y estudia los libros de los místicos. Y había místicos en ese tiempo, o teólogos llamados místicos, que enfatizaban el amor. Bueno, mira, lo importante es amar a Dios. Y Martín Lutero comenzó en esos estudios, pero después tuvo que reconocer, amar a Dios. Yo no amo a Dios. Al contrario, dice Martín Lutero, yo a veces lo odio. Porque veía en Dios ese Dios que lo iba a condenar. En un momento dado, Martín Lutero, ya siendo un profesor de teología en el seminario, comienza a dar una serie de estudios en el libro de Romanos. Y cuando leí en ese pasaje que leímos al principio de nuestra clase, Romanos 1, 16, 17, hablaba del Evangelio, hablaba del poder de Dios. Pero cuando él llegó al versículo 17 que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando Martín Lutero llegó a ese pasaje, se llenó de espanto y decía, bueno, si en el Evangelio se revela la justicia de Dios, bueno, el Evangelio es la peor cosa del mundo, porque en el Evangelio yo voy a ver la justicia de Dios, esa justicia que me condena, esa justicia que yo nunca puedo llenar sus expectativas. Pero estudiando este pasaje, Martín Lutero entendió que cuando se habla de la justicia de Dios aquí, que se revela por el Evangelio, no se refiere a esa justicia intrínseca de Dios, no se refiere tampoco a esa justicia que Dios demanda de nosotros, sino que se refiere a esa justicia que Dios nos da. Este pasaje nos está diciendo que en el Evangelio, en el mensaje del Evangelio, la justicia que Dios nos da, por la justicia por la cual Él perdona nuestros pecados, la justicia que Él nos imputa, la justicia de Cristo, se revela, llega a nuestra vida por fe y para fe. Y dice Martín Lutero que cuando él entendió esto, dice en su testimonio, aquí sentí yo que había nacido de nuevo, habiendo encontrado una puerta ancha y abierta para entrar en el paraíso. Y desde entonces comencé a mirar las Sagradas Escrituras con otros ojos y de un modo enteramente diverso a las épocas anteriores. Así, en mi imaginación, recorrí en un momento toda la Biblia, según me podía acordar de ella, recordando especialmente e interpretando los textos que se referían a la salvación por la fe. Y así, como antes había llegado a aborrecer estas palabras, la justicia de Dios, con toda mi alma, ahora me parecían las más hermosas y consoladoras de toda la Biblia. Y ese texto de la epístola de San Pablo fue, en verdad, la verdadera puerta del paraíso para mí. Cuando él entendió que Dios nos justifica, que Dios nos da de su justicia, nos perdona de sus pecados, por creer en Él, por depositar nuestra fe en Él. Él dice, esas fueron las puertas del paraíso para mí. Yo espero, mis hermanos, que estas sean también las puertas del paraíso para ti. Que la puerta del paraíso para ti no sean tus buenas obras, tu confianza en ti mismo, o lo que tú haces, o de la religiosidad, o de participar de sacramentos, sino que la puerta del paraíso para ti sea confiar, depositar tu fe en nuestro Señor Jesucristo.